usted el día de hoy? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor el día de hoy? Es un lindo día para estar en la presencia del Señor. Amén. Mire, por ahí veo algunas caras nuevas, algunos rostros que no me había tocado ver. Si usted nos visita esta mañana, tal vez es su primera vez, segunda vez, tercera vez, este aplauso es para usted. Queremos que se sienta usted bienvenido. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado esta mañana. Al final del servicio, nos gustaría conocerle, nada nos daría más gusto que ponernos a su disposición. Así es que si usted tiene por ahí unos minutos, al salir allá en la puerta de entrada, vamos a estar un servidor y algunos de nuestros hermanos servidores para conocerle, saludarle y sobre todas las cosas para ponernos a su disposición. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a continuar. Estamos ya en nuestra cuarta semana de este estudio que hemos titulado Be Someone, sé alguien, ¿verdad? Y estamos hablando, en esta serie hemos estado hablando de que la idea es identificar quién soy yo, para qué estoy acá, cuál es mi propósito. Sobre todas las cosas, quién me creó Dios para ser, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a algunos de nosotros nos ha tocado por ahí quizá experimentar, y es protección contra el robo de identidad. Yo no sé si a usted le ha pasado por ahí, ¿verdad? Pero eso se da ahora mucho en estos tiempos donde hay personas por ahí que su objetivo es tratar de robarnos la identidad y por ahí nos metemos en problemas porque empiezan a usar nuestra información y usted sabe, ¿no? El día de hoy no estamos hablando necesariamente de este tipo de identidad, estamos hablando de nuestra identidad en Cristo. Amén, de quién somos nosotros en el Señor. Lo que hemos aprendido hasta acá, si usted no nos ha acompañado hasta ahorita en esta serie, lo que hemos aprendido, lo que hemos hablado es, número uno, lo que le da valor a mi vida es que soy creado a la imagen de Dios. Amén. Número uno. Número dos es, basado en esa verdad, la única manera en la que yo voy a poder descubrir quién soy yo en realidad es conociendo a Dios. Y la manera que fue el que me creó, ¿no? Y la manera en la que yo voy a poder conocer a Dios es única y exclusivamente a través de una relación personal con Cristo Jesús. Amén. Ahora, conocer mi identidad es importante porque es lo que me va a permitir cumplir mi propósito para lo que yo estoy aquí en la tierra. Si yo no sé quién soy, mucho menos voy a poder saber o descubrir para qué estoy acá. Y la semana pasada hablábamos un poquito acerca también de que ni mis errores, ni mi pasado, ni mis equivocaciones definen quién soy. Solamente el Señor, solamente Dios define quién soy yo. Amén. Muy bien. Y el día de hoy lo que me gustaría un poquito compartir con usted es que todo eso suena muy bien y todo eso es muy bueno, pero sabe que hay alguien que no desea que usted y yo descubramos quién somos y que si sabemos quién somos, está tratando de robar esa identidad de nosotros en Cristo y esa persona o ese ser se llama Satanás. Y lo que Satanás va a tratar de hacer es, va a atacarnos de diferentes maneras para que usted y yo no lleguemos a descubrir quién somos en Cristo. ¿Ok? Lo que esto significa, y antes de comenzar la serie, el sermón de hoy, es que hay algo muy importante que tenemos que entender usted y yo. Y es que hay un mundo espiritual y por lo tanto hay una guerra espiritual que se está llevando a cabo en este momento. ¿Qué significa esto? Significa que hay un reino de luz, un reino, el reino de Jesús, el reino de Cristo, y ese reino está siendo, por decirlo así, atacado, está en guerra con el reino de las tinieblas, que es el reino de Satanás. Nosotros sabemos que al final del día el Señor Jesús es el que va a reinar, es el que va a vencer, pero mientras tanto, mientras eso se llega a cumplir o la culminación de todo, Satanás está tratando de atacar, está tratando de atacar a los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo somos lo que el Señor más valora, lo que más aprecia. No es porque necesariamente el enemigo le interese a usted o yo, nos ataca porque quiere atacar a nuestro Padre, ¿verdad? Y nosotros, al atacarnos a nosotros como hijos de Dios, eso le duele al Señor, entonces Satanás es lo que está tratando de hacer. Y la otra verdad es que cada uno de nosotros estamos metidos en esa batalla, lo sepamos o no. Aunque yo no sepa, estoy en una guerra espiritual. ¿Cómo sé yo eso? ¿Le ha tocado alguna vez, por ejemplo, tener que luchar con alguna tentación? Por ejemplo, hacer algo que usted sabe que no está bien. O probablemente le vienen pensamientos que no necesariamente sean muy decorosos. O a lo mejor se le presenta una oportunidad
donde usted puede tomar ventaja de algo que usted sabe que no es necesariamente lo correcto, pero que le ayudaría de cierta manera a lograr algo que usted quiere lograr. ¿Le ha pasado eso? ¿Le han venido pensamientos que no son correctos? ¿Le han venido pensamientos que a lo mejor no es lo... Todo eso es tentación, todo eso es guerra espiritual, ¿verdad? Es un ataque que el enemigo está tratando de enviar a cada uno de nosotros para que desviemos nuestra mirada del Señor. Ahora, por eso dice la palabra que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, dice es contra principados, contra potestades, contra poderes celestiales, ¿verdad? Es una guerra espiritual en la que estamos. Cada uno de nosotros estamos luchando esa batalla, lo sepamos o no. Lo que me gustaría compartir el día de hoy es algunas maneras en las que Satanás ataca específicamente a nuestra identidad en Cristo. ¿Cómo es que Él viene y quiere atacar eso? Ahora, ¿por qué es importante hablar de eso? ¿Por qué tomarnos un domingo para hablar de eso y compartir? Porque como en cualquier batalla, conocer al enemigo es una clave para poder lograr la victoria. Si usted no conoce contra quién está luchando, muy probablemente tenga muy pocas posibilidades de que vaya a poder triunfar en esa batalla. Amén. Hay un libro muy conocido, se llama El arte de la guerra. No es un libro cristiano, es un libro secular. Es un libro de estrategia, principalmente militar, escrito hace más de 2000 años por un general chino y filósofo y general chino. Y es un libro de los más conocidos en cuanto a estrategia se refiere, y no nada más militar, también son libros que se usan mucho en liderazgo, en negocios y cosas así. Y el libro habla acerca de esto, de conocer al enemigo. Y en una parte del libro dice esto, el autor, dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti, entonces no tienes por qué temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti y conoces a tu enemigo, vas a estar bien. Si te conoces a ti, pero no conoces a tu enemigo, por cada batalla ganada, también sufrirás una derrota. O sea, si me conozco nada más a mí, pero no conozco con quién estoy luchando, probablemente vamos a ganar una y vamos a perder otra. Y después dice, si no te conoces a ti mismo, ni tampoco a tu enemigo, entonces vas a perder cada batalla. Lo que el enemigo está tratando de hacer es que no sepamos que hay un enemigo, que él existe, y número dos, que usted y yo no conozcamos quién somos en Cristo. Porque si él logra eso, entonces tiene asegurada la batalla contra nosotros. Entonces, lo que me gustaría compartir es estrategias que el enemigo usa para atacar nuestra identidad en Cristo. Y para esto le voy a invitar a que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, versículos 13, y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 11. Mateo 3, 13, y vamos a terminar en Mateo 4, 11. Ahora, en lo que usted lo busca, me gustaría que me ayudara a orar esta mañana, ¿le parece? Porque precisamente lo que el enemigo va a tratar de hacer en los próximos minutos es distraerlo a usted, es que usted quite su mirada y su atención de lo que el Señor quiere hablar a su vida. Y yo quisiera que usted me ayude a mí a orar para que yo pueda también comunicar lo que Él quiere comunicar a cada uno de nosotros y que nos ayude también a cada uno de nosotros a estar sensibles y atentos y poner toda nuestra atención a lo que el Señor quiere hablar. ¿Le parece? ¿Me ayudaría esta mañana? Cerrando sus ojos, Señor, te doy gracias por este día, gracias por esta hermosa mañana y la oportunidad de estar aquí en tu casa. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta acá. Padre, y el único objetivo por el que estamos acá el día de hoy es para escuchar de ti. Queremos escuchar tu voz, Señor, ese dulce susurro, Señor, de tu voz hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, Padre. Yo te pido, Señor, que tu palabra pueda ser enviada, Señor, fielmente. Ayúdame, Señor, y si hay algo en mí que venga a estorbar lo que tú quieres hacer, Señor, haz eso a un lado y obra, Señor, en tu palabra, en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te pido que nos permitas escuchar, entender, estar sensibles, Señor, a tu voz, Padre, y que podamos también comprender esta palabra, recibirla, Señor, y que esa palabra pueda echar raíz en nuestro corazón. Siempre te pedimos, Señor, que tu palabra pueda echar raíz en nuestro corazón para que entonces pueda dar frutos. Espíritu Santo, ayúdanos en las próximas horas, días, semanas, meses a meditar en esta palabra y que en su momento esa palabra pueda hacer rema, pueda hacerse viva en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por todo, Señor.
Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Mateo capítulo 3, versículo 13. Estamos hablando aquí del el bautismo de Jesús. Dice así, mire, dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y escucha esto, los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y se oyó una voz de los cielos que decía, escucha esto, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús se acaba de bautizar, está en un momento de bendición, en un momento, digamos, en la cumbre, y entonces el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Dice versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, escuche esto, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Versículo 7, Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Dios bendiga su palabra esta mañana. Amén. Mire, algo que yo creo que tenemos que entender esta mañana, de lo más importante, es que una de las formas principales en las que Satanás va a tratar de atacar nuestra vida es afectando nuestra confianza en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros en su palabra. Esa es una de las tácticas principales que él va a usar. Su mejor estrategia es atacar nuestra identidad como hijos de Dios. No sé si se fijó, pero lo primero que Satanás hizo aquí con Jesús no fue decirle, oiga, aquí está una fotografía de una mujer desnuda, ¿verdad que no? O no le dijo, oye, mira, ¿por qué no matas? ¿O por qué no robas? ¿O por qué no haces esto? No, lo que hace es, lo que le dice es, pone en duda lo que acaba de escuchar de parte de Dios. Dios acaba de decir, este es mi hijo amado. Y lo que Satanás hace en ese momento es decir, bueno, si tú eres el hijo amado de Dios, entonces ¿por qué estás donde estás? Satanás sabía que Jesús era el hijo de Dios. No está en tela de juicio. El Señor lo acaba de decir, todo el mundo lo acaba de escuchar. Lo que él quiere es que Jesús dude de eso. Y lo mismo sucede con nosotros. Lo que Satanás quiere hacer es atacar esa relación de padre e hijo que usted y yo tenemos con el Señor. Y por eso lo que hace, su estrategia es tomar lo que el Señor ha dicho en su palabra acerca de nosotros, acerca de usted y de mí, y tratar de poner duda en nuestra mente. Lo que Él desea es principalmente que usted y yo dudemos del amor, de la bondad, de la misericordia y de la provisión de Dios. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué estrategias, qué tácticas usa Satanás? Bueno, quisiera compartir con usted 4 de ellas esta mañana. Número 1, circunstancias. Una de las principales trampas que el enemigo va a usar para atacar nuestra identidad y poner en duda en nuestro corazón el amor de Dios para nosotros son las circunstancias. Jesús, si en realidad eres hijo de Dios, porque lo acabamos de escuchar, entonces, ¿por qué sufres de esta manera? Si tú eres hijo de Dios, como dijo esa voz del cielo, entonces, ¿por qué tienes que pasar hambre? Un Dios bueno, un buen padre no te dejaría tener hambre, ¿verdad que no? Y lo mismo viene Satanás a nosotros. Es su parte favorita. Él quiere venir y poner duda en tu corazón. Adrián, si en verdad eres hijo de Dios, no estarías pasando lo que estás pasando. Ubaldo,
Si Dios es tan bueno como dice, no permitiría que estuvieras pasando por la enfermedad que estás pasando. Un buen padre no permitiría que perdieras tu trabajo. Un buen padre no permitiría que perdieras tu familia. Un buen padre no permitiría que perdieras tu matrimonio o permitiría que nada te faltara. El objetivo de todas esas ideas es que, ¿qué? Es que siembren duda en mi corazón acerca de que Dios me ama y de que Dios es bueno. Ese es el objetivo. Ahora, escuche esto, muy, muy importante. La duda en sí no es mala. Todo depende de cómo respondo yo a la duda y lo que hago con la duda. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Muchas veces no vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿No le ha pasado? Vienen situaciones a nuestra vida, vienen enfermedades a nuestra vida, viene una pérdida de trabajo, vienen problemas y uno no entiende muchas veces qué es lo que está pasando o qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Por qué permite Dios lo que está permitiendo en mi vida? Porque si está llegando a mi vida y el Señor me ama y el Señor tiene el control de todo, eso quiere decir que el Señor lo está permitiendo de alguna manera en mi vida. ¿Por qué? ¿Le ha pasado eso? ¿Se ha preguntado eso? ¿Ha dudado alguna vez de que el Señor en realidad es bueno? Nadie me dijo que sí. Yo sí, yo sí, me ha pasado. Porque las circunstancias indican todo lo contrario. Y entonces yo tengo dudas, Señor. O sea, en realidad, ¿estás tú obrando en esto? ¿En realidad estás permitiendo que esto suceda en mi vida? ¿Por qué? Pero sabe, si yo uso la duda para venir al Señor con esa duda, entonces hasta ahí todo está bien. Yo vengo al Señor y le traigo mis dudas y no vengo con Él revelándome a Él, no le vengo exigiendo explicaciones, simplemente vengo a Él con mis dudas y le digo, Señor, ayúdame a entender esto porque no entiendo lo que estás tratando de hacer en mi vida. Yo sé, en el fondo de mi corazón, yo sé que tú eres un Dios bueno, pero esto no se ve muy bien. Ayúdame en mi incredulidad. Y hasta ahí todo está bien. Y es más, la Biblia está llena de ejemplos de eso. Los salmos están llenos de ejemplos de personas que están viniendo al Señor con sus dudas. Hay muchos ejemplos, pero esta mañana comparto con usted el Salmo 10, versículo 1. Dice el salmista, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? ¿Por qué? Pero si usted sigue leyendo ese salmo, cuando el salmista viene al Señor y le dice, ¿por qué te escondes de mí? ¿Dónde estás? No te escucho, no escucho tu voz. Estoy en este problema y avanza el salmo y dice una cosa y dice otra. Y al final, versículo 17 y 18, para cuando él termina este salmo, lo que termina diciendo el salmista es, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para hacer justicia al huérfano y al afligido. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que él vino con sus dudas al Señor, como se sentía el Señor, no le escondió lo que sentía el Señor, vino así como estaba, siendo honesto, sin careta, sin máscara, sin maquillaje. Señor, dudo, ¿dónde estás? No te escucho. Y al final de todo lo que sucedió, quizá el Señor no le contestó por qué, pero el que cambió fue él. No sé si se fijó. Al al final del Salmo, termina diciendo, Señor, yo sé que tú escuchas el corazón afligido. La duda no es mala en sí. El problema es lo que hago con la duda. Ahora, otra cosa bien importante, y esto lo compartíamos un poco, hablábamos el miércoles en el estudio de esto. No es como que el Señor no sepa que estás dudando. El problema es que muchas veces queremos venir al Señor con una máscara y como si todo estuviera bien. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no escucho del Señor? ¿Por qué batallo para escuchar del Señor? Y escuche esto. La razón es porque el Señor nunca va a hablar a usted si usted no habla con verdad. Si yo vengo al Señor con una careta y diciendo todo está bien y le pongo mi mejor cara y me pongo un saco para venir a orar con el Señor y el Señor sabe que por dentro estoy dudando y estoy enojado con Él y estoy desesperado y no le digo eso, el Señor no puede hablar a mi vida. Necesito ser honesto, abrirme, Señor, ¿sabes qué? Estoy dudando de lo que está sucediendo. ¿Estás trabajando acá o me equivoqué o qué sucedió acá? Pero si tú eres bueno, Señor, ¿por qué me pasa esto?
me duele, estoy enojado contigo, Señor. ¿Usted cree que el Señor se asusta? Ay, Adrián está enojado conmigo. Por supuesto que no. El Señor está con los brazos abiertos diciendo, ven, tráelo conmigo. El problema acá es que si lo que hago en realidad, en vez de venir al Señor con mis dudas, es correr de Él, eso es lo que el enemigo está buscando. El objetivo de Él es que yo concluya, debido a mis circunstancias, que Dios no es bueno, que Dios no me ama, porque si Dios me amara, no permitiría lo que estoy pasando. Y entonces lo que va a suceder es que me voy a alejar de Dios. No tiene caso que yo regrese al Señor porque el Señor como quiera no me ama y no me escucha. Ese es el objetivo de Satanás. Ahora, ¿cómo contestó Jesús a esto? Versículo 4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Que en esos momentos, cuando todo indique, cuando toda circunstancia se mire difícil, en ese momento, cuando yo quiera poner en duda que Dios es bueno, en ese momento lo que tiene que tomar el primer lugar en mi vida es lo que Dios ha dicho en su palabra y no lo que yo en este momento esté sintiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo que el Señor nos dice en su palabra es que Él nos ama, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia, que Él es fiel, que Él es verdadero. Isaías 43, 1 al 3. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera táctica, circunstancias, duda. Segunda táctica, no hallaba cómo ponerle a esto, pero usted me va a entender, ahorita me explico. Las cosas a mi manera, así le puse. Mire, me llama mucho la atención la tentación que trajo el Satanás a Jesús. Jesús tiene 40 días ayunando. Ayer hablábamos del ayuno un poquito por ahí, ¿verdad? Y hablamos, no, pues un día, 2 días. Jesús ayunó 40 días, ¿no? 40 días y 40 noches, de todo. Ayuno total. ¿Usted cree que Jesús tenía hambre? Pues sí, ¿verdad? Y la palabra también dice que tenía hambre. ¿Qué tan malo era que Jesús comiera? ¿Qué tan malo era que Jesús convirtiera piedras en pan? No le está robando la comida a nadie, no está haciendo nada malo, simple y sencillamente tiene poder para hacerlo. Señor, tú eres el Hijo de Dios, dice Satanás, ¿no? Lo acabamos de escuchar, es verdad, ¿por qué no conviertes las piedras en pan? Lo que Satanás está haciendo aquí con Jesús es que busque hacer las cosas a su manera o independientemente fuera de la voluntad de Dios. Para Jesús, convertir las piedras en pan, eso era lo que significaban. Significaba que Él iba a hacer las cosas fuera, separado, independiente de lo que el Señor quería que Él hiciera. Y escuche esto, el mensaje de Satanás para nosotros es esto. Tú puedes obtener lo que necesitas sin una relación con Dios. Tú puedes obtener lo que tú necesitas fuera de una relación con Dios. ¿Se acuerda de Adán y Eva en el huerto? Ese fue precisamente la trampa de Satanás. Génesis 3, del 1 al 5. Con que Dios les ha dicho, no comerán ningún árbol del huerto. La mujer le responde, no, no, no. Él nos dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y entonces la serpiente le dice a la mujer, ciertamente no van a morir, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Tú no necesitas escuchar lo que Dios está diciendo. Tú puedes hacer las cosas por ti mismo. Usted y yo tenemos deseos, tenemos necesidades, que no necesariamente son malos, son buenos. El Señor los puso ahí. Deseos de progresar, de verme bien, de pasarla bien, de tener una pareja, de tener familia. Y lo que el enemigo va a tratar de hacer con todos esos deseos que necesariamente no son malos, lo que él va a tratar de hacer es que tratar de convencernos para que usted y yo busquemos satisfacer esos deseos fuera de la voluntad de Dios. ¿Quieres progresar? Haz lo que sea necesario para lograr tus objetivos. Es más, si tienes que hacer trampa, hazlo. Tú no eres el único que hace trampa. ¿Quieres pasarla bien?
Haz lo que te haga feliz. ¿Quieres usar drogas? Hazlo. ¿Quieres tomar alcohol? Hazlo. ¿Quieres tener una pareja? ¿Quieres amar a alguien? Hazlo. Es más, ¿para qué te conformas con una mujer? Toma la que te guste. No necesitas esperar en Dios. No tienes por qué hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. El problema con todo esto, mi hermano, con tratar de hacer las cosas a mi manera, escuche esto, es que lo que en realidad voy a hacer es que voy a evitar el proceso que Dios tiene para mi vida. Jesús estaba en un proceso. Necesitaba ser preparado para cumplir lo que él tenía que cumplir. Si yo hago las cosas a mi manera, fuera de la voluntad de Dios, lo que estoy haciendo es que estoy evitando ese proceso y lo que va a resultar es única y exclusivamente que yo nunca esté listo para cumplir el propósito que Dios tiene para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 3, otra táctica del enemigo, otra trampa, es aprobación. Lo que él va a hacer es que va a tratar de apelar a ese deseo que todos tenemos, mi hermano, de ser aprobados. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad dentro de nosotros que necesitamos sentirnos aprobados. Es una necesidad que el Señor puso ahí. ¿Y qué mejor manera de sentirnos aprobados por Dios que pidiendo lo que nos lo demuestre, no le parece? Señor, si en realidad tú me apruebas, si tú me amas, si tú dices que me amas como tú lo dices, demuéstramelo, ¿no? Mateo 4, 5 a 6, volviendo a la tentación de Jesús. Dice, el diablo le dijo a Jesús, lo llevó a la ciudad santa, perdón, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Qué mejor manera de demostrar que somos aprobados por Dios que por medio de un espectáculo? Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú y yo lo sabemos. Aviéntate de esta cumbre y el Señor va a enviar a sus ángeles y todo el mundo va a ver que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres aprobado por Dios y que Dios te ama. ¿Qué mejor que demostrar que eres aprobado por Dios? ¿Cómo contesta Jesús a esto? Versículo 7, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Lo que Jesús está haciendo es, él está haciendo referencia a un pasaje que está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, que a su vez lo que hace, nos hace referencia a un evento que sucedió en la vida del pueblo de Israel en Éxodo capítulo 17. Y lo que sucedió ahí, dice la palabra en Éxodo 17, es que el pueblo murmuró contra Moisés y murmuró contra el Señor porque dudaron que el Señor en realidad estuviera con ellos. El problema que estaba sucediendo acá es que ellos estaban demostrando que en realidad no confiaban en la presencia de Dios, no confiaban que Dios estuviera con ellos, que Dios los aprobaba, que Dios los amaba. Lo mismo sucede con usted y conmigo. El enemigo lo que va a tratar de hacer es llevarnos a ese punto donde comenzamos a dudar en los planes de Dios para nuestra vida, donde nos preguntamos si en realidad Dios está con nosotros, si somos aprobados por Él. Y como si su palabra no fuera suficiente, lo que Dios ha dicho ya en su palabra, queremos ver pruebas de que Él en realidad nos aprueba. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a eso? No tengo por qué tentar a Dios. Confío plenamente en la fidelidad de Dios. Confío que Dios es quien Él dice que es. Y confío que lo que Él dijo de mí es verdad. No necesito que Dios me lo pruebe. Lo mismo es para usted y para mí. ¿Qué más quiere usted que Dios haga para probarle que lo ama? Ya hizo lo más que podía hacer. Lo único que usted tiene que hacer es voltear a ver a la cruz de Cristo. ¿Quiere saber qué tanto lo ama el Señor? ¿En realidad me amas? ¿En realidad me apruebas? Solamente el Señor está con los brazos abiertos diciendo, mira acá, mira mis heridas, mira mi costado, mira la sangre escurriendo en la cruz, lo que hice por ti. ¿Qué más puedo hacer por ti para demostrarte que te amo? Te entregué lo mejor que tenía. Romanos 8:32 dice el apóstol Pablo, el que no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Usted cree que el Señor envió a su Hijo Jesús, que Jesús vino a dar su vida por usted y por mí, morir en esa cruz, la peor muerte que pudiera existir, para que después, cuando usted y yo nos equivoquemos, Él rechazarnos? ¿Usted piensa que Jesús iba a hacer eso? Oh, cuando se equivoca, entonces, oh,
El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. El Señor ya te demostró todo lo que te tenía que demostrar para decirte que te ama, que eres valioso ante Él. ¿Qué más necesito hacer? Dice el Señor. Y el último punto, y con eso termino. La trampa peculiar con la que Satanás envuelve todas las demás trampas. Es como si Satanás preparara un regalo y empieza a aventar dentro de este regalo todo esto, condenación, duda, circunstancias, haz las cosas a tu manera. Y después lo que hace Satanás es que al último envuelve todas estas trampas en una trampa que es su especialidad. Y su especialidad es la condenación. Lo que Satanás va a hacer es primero ponerte a dudar por medio de las circunstancias. Vas a empezar a dudar. El Señor es bueno, el Señor no es bueno, estará conmigo, no estará conmigo. Vas a empezar a hacer las cosas a tu manera, ¿verdad? Vas a empezar a sentirte desaprobado por Dios. Y una vez que empiezas a sentirte de esa manera y a actuar de esa manera, lo que Satanás va a hacer entonces te va a decir, eso que tú estás sintiendo, ese eres tú. Eres una persona que duda. Eres una persona que no tiene fe. Tus errores te han hecho que Dios se avergüence de ti. Dios no podría amar a alguien que se ha equivocado como tú. Es más, Dios no podría amar a alguien que tiene los sentimientos que tú tienes. ¿Tienes duda? ¿Estás enojado con Él? Dios jamás te amaría. Él no va a amar a una persona que duda de Él. Pero ¿sabe qué? Que eso no es verdad. Porque lo que la Biblia dice es que tanto Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que pusiera su fe en Él no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Y es más, dice el apóstol Pablo, Dios demostró su amor por mí en que aun cuando yo era pecador, Cristo murió por mí. Él no vino a morir porque sabía que yo le iba a responder con un sí. Yo ni siquiera sabía que Él existía y Él ya había muerto por mí. Cuando yo ni siquiera volteaba a verlo, Él ya había muerto por mí. Yo solamente estoy respondiendo a esa señal de amor y a esa muestra de amor que Él me dio a mí. Él no me amó a mí porque yo lo amé a Él. Dice la palabra que yo le amo a Él porque Él me amó primero a mí. Y sí, es cierto, tengo deseos que no debería de tener, tengo dudas que tal vez no debería de tener, tengo luchas que tal vez no quisiera tener, tengo sentimientos que tal vez no quisiera sentir, pero ¿sabe qué? Que es precisamente cuando vienen todas esas dudas, deseos, sentimientos, luchas, que en lugar de dejarme vencer, es ahí cuando la Biblia me invita a recordar que Jesús ya pagó el precio y Él llevó mi culpa, Él llevó mi pecado, Él llevó mi vergüenza en la cruz del Calvario. Y es precisamente en ese momento, mi hermano, que el Señor me invita a venir a Él y a confesarle a Él cómo es que me siento, con mis dudas, con mis sentimientos, con mis enojos. Y Él está ahí con los brazos abiertos para recibirme y bendecirme con su amor, su poder y su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Mire, muchas veces lo que sucede cuando hablamos de este pasaje, cuando pensamos en este pasaje de la tentación de Jesús, es que pensamos normalmente que la lección principal en este pasaje es que Jesús me está enseñando cómo vencer la tentación. ¿Le ha pasado? Uno lee y normalmente lo que uno escucha es, Jesús te está mostrando cómo es que tú tienes que vencer la tentación. Y la respuesta a eso es, bueno, lo que Jesús hizo fue usar la palabra. Y entonces me voy de aquí pensando que esa es la lección principal y que lo que yo tengo que hacer es que me tengo que ir a mi casa y me tengo que aprender versículos de memoria para usarlos cuando el enemigo me tiente. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. Es bueno, usted necesita aprender palabras. Usted necesita aprender lo que el Señor está hablado en su palabra, lo que Él ha dicho de usted. Pero el problema, y le voy a decir esto, es que eso no es suficiente. No es suficiente con que usted y yo nos aprendamos la Biblia y que en un momento de prueba usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Porque, ¿qué cree? El enemigo sabe la Biblia. Y muy probablemente sabe más de Biblia que usted y yo.
¿Cuál fue entonces la lección para nosotros en esto? ¿Por qué el Señor hacer pasar a Jesús por todo esto? ¿Por qué? No, dos cosas creo yo. Número uno, la clave en la manera en la que Jesús vence la tentación no es que se supiera los versículos de memoria. Él es la palabra, Él la escribió. Sino que había algo específico que hacía que esos versículos que Él hablaba se hicieran vida en Él, tomaran vida en Él, le daban la seguridad y el poder a Él para vencer. Había algo contra lo que Satanás no podía hacer nada. ¿Qué fue? No es que se lo supiera de memoria. Lo que pasaba es que Él estaba seguro de quién Él era ante los ojos de Dios. Él sabía que Él era el Hijo de Dios. La mejor protección, mi hermano, contra el robo de identidad es conocer a Dios. Porque cuando yo lo conozco, entonces yo puedo confiar que lo que Él dice de mí en su palabra es verdad. Pero yo necesito conocer a Dios. Jesús y Dios son uno mismo. Él se conoce, Él sabe la naturaleza, el carácter, Él sabe que su Padre jamás mentiría. Eso era lo que a Él le daba la seguridad de decir, yo escuché esa voz del cielo y lo que el Señor dice es verdad de mí. No era que se supiera los versículos de memoria, sabía lo que la palabra significaba para Él. Y número dos, Jesús no venció solamente la tentación como ejemplo para nosotros. Es parte de, pero yo no creo que sea lo principal. Lo principal es que el Señor no venció la tentación como ejemplo, sino que venció la tentación en nuestro lugar. Jesús hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Jesús hizo lo que el pueblo de Israel no pudo hacer. ¿Se fijó dónde tentaron a Jesús? En un desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 días estuvo el Señor ahí. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años en el desierto. Pero el pueblo de Israel falló. El pueblo de Israel sí cayó. Jesús viene a cumplir lo que el pueblo de Israel y lo que usted y yo no pudimos hacer. El Señor lo que hace es viene y vence la tentación en nuestro lugar. Lo que usted y yo necesitamos aprender de todo esto es que nuestra victoria no comienza con mi esfuerzo, no comienza con que yo me aprenda los versículos de memoria. Mi victoria comienza en la obra que Jesús ya cumplió en la cruz del Calvario. No lucho con mis fuerzas ni con lo que yo sé, sino con lo que Jesús ya hizo por mí. Satanás, mi hermano, está vencido porque Jesús lo venció y nosotros también vamos a vencer cuando pongamos toda nuestra confianza en Él y en el poder de su Espíritu Santo. La gran diferencia, mi hermano, entre el cristianismo y cualquier otra creencia religiosa que usted pueda escuchar es que las demás se van a basar siempre en el esfuerzo del ser humano. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Nos vamos a la religiosidad. Necesitas hacer esto, necesitas hacer lo otro, necesitas aprender más de esto. Y sí, o sea, es cierto, necesitamos aprender palabra, necesitamos saber, necesitamos conocer, pero no lo hago simple y sencillamente por conocer. Lo que hago es que necesito entender que Jesús ya hizo lo que había que hacer, lo que se tenía que hacer. Jesús ya hizo lo necesario, Él ya venció la tentación, ya venció a Satanás, ya venció hasta la misma muerte y todo lo que yo tengo que hacer es simple y sencillamente es poner mi confianza en Jesús como mi Señor y Salvador. Cuando yo hago eso, es que entonces yo puedo acceder a ese poder de su Santo Espíritu para poder entonces vencer la tentación. Porque o puedo luchar con mis propias armas, en mis propias fuerzas, pero ¿qué cree? No vamos a poder. Lo que la palabra nos invita a hacer es, tu victoria está en la victoria de Cristo. Descansa en que Jesús ya venció y entonces en eso apóyate para enfrentar la tentación. Señor, tú ya venciste. Venciste en mi nombre. Tú eres mi Señor y mi Salvador y yo sé que tú me vas a dar la victoria a mí. Y eso es lo que el Señor va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Usted recibe esta palabra esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos esta mañana y me acompaña en una oración? Mire, yo no sé si usted está el día de hoy acá y usted está tal vez batallando con alguna circunstancia, con alguna lucha, con duda, tal vez siente
esa necesidad de sentirse aprobado por el Señor, no se siente completamente, siente que el Señor tal vez no lo aprueba, no lo ama como usted es, ¿por qué no le dice al Señor que le ayude esta mañana? Cristo te ama, el Señor te ama, Él dio su vida por ti, de eso no hay duda. Pero ¿por qué no le pides a Él que te ayude, que te dé esa convicción? Señor, ayúdame, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi duda. Señor, yo sé en el fondo de mi corazón que tú eres un Dios bueno. Tú has sido fiel una y otra vez. Padre, ayúdame a confiar, ayuda a mi incredulidad. Padre, guarda mi corazón, guarda mi mente. Padre, que ningún pensamiento que no venga de ti venga a echar raíz en mi corazón. Padre, que yo pueda recordar quién eres tú para mí y quién soy yo para ti. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Padre, te doy gracias esta mañana por cada persona en este lugar. Gracias, Señor, porque yo sé que no es casualidad que estemos el día de hoy acá. Tú tenías el día de hoy destinado para encontrarte con cada uno de nosotros. Y yo te doy gracias por eso. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón a través de esta palabra, Señor. Y que si hay algunos de nosotros en esta mañana que estamos acá luchando con circunstancias, con duda, con tentación, con prueba, que podamos, Señor, descansar en el hecho de que tú ya venciste. Que es en tu victoria donde nuestra victoria comienza. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada persona acá en este lugar. Y yo te pido, Señor, que ninguno de nosotros salgamos de aquí igual. Que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y todo esto, Señor, yo te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, si usted está acá y siempre nos gusta abrir este tiempo para dar la oportunidad y hacer la invitación. Si usted está el día de hoy acá y usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, nosotros quisiéramos hacerle esa invitación. El Señor está acá. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor Jesús está aquí el día de hoy. Que tú estés acá el día de hoy no es casualidad. El Señor ya tenía este día destinado para encontrarse contigo. Él está aquí con los brazos abiertos y lo que Él quiere es encontrarse contigo, decirte quién eres tú para Él, decirte cuánto te ama, darle un propósito a tu vida, darle una nueva dirección a tu vida, darle un nuevo rumbo. Pero solamente lo que tú tienes que hacer es creer. ¿En qué? Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él vino a esta tierra para vivir una vida sin pecado, una vida que tú y yo no podíamos vivir. Que Él murió en esa cruz para pagar el precio del pecado que tú y yo deberíamos de haber pagado. Que Él se levantó de una tumba y que ahora reina por siempre. Y que un día Él va a regresar. Y que todos aquellos que hayamos puesto nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador, vamos a estar para siempre con Él. Si tú estás acá el día de hoy y nunca has tomado esa decisión de decirle al Señor, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, yo quisiera hacerte la invitación. Si tú estás acá y quisieras hacerlo esta mañana, ¿me lo indicarías levantando tu mano? Todos, ¿me ayudarían a cerrar sus ojos todo el mundo? Cerrar sus ojos, incline su cabeza, nadie está viendo, nadie está observando. Si hay alguien acá que quisiera abrirle su corazón al Señor, tomar esa decisión, te siente, has venido sintiendo de parte del Señor, es el tiempo ya, necesito cambiar el rumbo de mi vida, necesito al Señor, yo no puedo solo. Hoy es un buen día para hacerlo. ¿Me lo indicarías levantando tu mano? Yo quisiera orar por ti esta mañana. El Señor está acá, Él te quiere bendecir, Él te quiere abrazar. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias en esta mañana por haber venido, entregado tu vida cuando no tenías que hacerlo. Señor, yo entiendo y confieso que yo no podía vivir esa vida que tú necesitabas que yo viviera. Y que en tu amor tú viniste y entregaste tu vida por mí. Moriste en esa cruz por mí. Y cuando yo pongo mi confianza,
en lo que tú hiciste por mí, tú perdonas todos mis pecados. Tú me haces una nueva criatura, me adoptas en tu familia. Ahora yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Yo te doy gracias por eso. Te pido, Señor, que me ayudes a conocerte más cada día, a caminar contigo. Enséñame a caminar contigo cada día que pase. Y que cada día, Señor, yo pueda conocerte más y más y más. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice, amén y amén.